La tuberculosis es una enfermedad infecciosa contagiosa provocada por micobacterias, principalmente por Mycobacterium tuberculosis. En el 90% de los casos es pulmonar, aunque puede aparecer en el sistema nervioso central, aparato digestivo o piel. Puede diseminarse generando tuberculosis ósea, gastrointestinal, ocular y bucofaríngea. Se estima que aproximadamente 2.000 millones de personas en el mundo están infectadas con Mycobacterium tuberculosis, a menudo abreviado a tuberculosis o solo TB. 2.000 millones es una gran cantidad de personas, pero aunque están infectadas, eso no significa que todas esas personas tienen síntomas. La gran mayoría, cerca del 90 al 95%, ni siquiera saben que están infectadas. Esto se debe generalmente a que el sistema inmune puede detenerla de modo que no pueda multiplicarse, y a menudo permanece latente o inactiva, opuesto a activa, que por lo general causa síntomas y puede diseminarse a otros. Si el sistema inmune del huésped se debilita en algún punto como con SIDA u otra enfermedad, o si la persona envejece, la infección puede reactivarse o bien puede despertarse y convertirse en algo serio, especialmente si se disemina en el cuerpo. Las micobacterias son un grupo interesante, son delgadas, oblongas y necesitan oxígeno para sobrevivir. En otras palabras, son aerobias estrictas. Tienen una pared celular inusualmente cerúlea, que es principalmente un resultado de la producción de ácido micólico. Debido a esta pared cerúlea son acidoresistentes, lo que significa que pueden retener un tinte a pesar de estar expuestas al alcohol, tiñéndose de rojo vivo cuando se usa una tinción de Ziehl-Neelsen. La pared también los hace increíblemente resistentes y les permite resistir a desinfectantes débiles y sobrevivir en superficies secas durante meses. La Mycobacterium tuberculosis usualmente se transmite por inhalación, que es vía de acceso a los pulmones. Ahora, es cierto que respiramos todo tipo de virus y bacterias todo el tiempo, pero tenemos defensas que se encargan de la mayoría de ellos. Por ejemplo, el aire que respiramos es turbulento en las vías respiratorias superiores y empuja la mayoría de las bacterias contra el moco, que entonces se limpia bastante rápido. Sin embargo, la tuberculosis puede evitar el moco y penetrar las vías respiratorias profundas y alvéolos, donde tenemos macrófagos que devoran las células extrañas, las digieren y las destruyen. En el caso de la tuberculosis, ellos reconocen las proteínas extrañas en su pared celular y las fagocitan. Esencialmente las envuelven en un espacio denominado fagosoma. En la mayoría de los casos, los macrófagos fusionan el fagosoma con un lisosoma, que tiene enzimas hidrolíticas capaces de desintegrar cualquier molécula bioquímica. La Mycobacterium tuberculosis, sin embargo, es engañosa, y una vez dentro del macrófago produce una proteína que inhibe esta fusión, lo que permite que la micobacteria sobreviva, pero no solo sobrevive, sino que prolifera y crea una infección localizada. Características clínicas de la tuberculosis a nivel oral. La prevalencia informada de lesiones orales clínicamente evidentes varía del 0.5 al 5%. La más común es ulceración crónica. Las menos frecuentes son granulaciones de áreas de la mucosa o zonas difusas de inflamación. Ulceraciones crónicas en la lengua también se ven más frecuentemente y son seguidas en prevalencia por hinchazón en la mandíbula. Comúnmente, las lesiones ulcerativas orales por tuberculosis coexisten con ganglios linfáticos palpables. La primera y la más frecuente es la ulceración crónica de la mucosa de la superficie ventral de la lengua en el lado derecho. La siguiente imagen es del área de granularidad y ulceración de la cresta alveolar inferior de la boca. Casi para terminar, tenemos la del agrandamiento de numerosos ganglios linfáticos cervicales. Finalmente, en esta imagen se muestra la fístula submandibular secundaria a la afectación de los ganglios linfáticos cervicales subyacentes.
Tuberculosis. Características clínicas. Se clasifica en dos principales entidades fisiopatológicas, la primaria y la secundaria. La primaria aparece en una persona que no había sido expuesta previamente. Puede desarrollar la enfermedad clínicamente significativa en aproximadamente el 5% de las personas infectadas por primera vez. El resto de las personas suelen reprimir el virus. El diagnóstico de tuberculosis primaria es difícil en adultos, ya que se parece más a una neumonía bacteriana aguda y puede llegar a un derrame pleural, meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar. Ataca principalmente a los pulmones, afectando a los lóbulos superior en la parte inferior o en lóbulos inferiores en la parte superior. Al producirse la sensibilización, se observa una zona de inflamación blanco-grisácea denominada foco de Gone, en el cual, en la mayoría de los casos, en el centro se experimenta necrosis gaseosa, foco de Gone, el cual es una combinación de lesión pulmonar parenquimal e implicación de ganglios linfáticos. Este foco de Gone, en la mayoría de los casos, en el centro se experimenta necrosis gaseosa. El 95% de los infectados primariamente su sistema inmune controla la infección. En respuesta, el complejo de Gone experimenta una fibrosis progresiva, calcificación que se detecta radiológicamente, conocido como complejo de Ranke, impidiendo lesión alguna. Tuberculosis secundaria. Aparece en una persona que ya ha sido sensibilizada. Es más frecuente que aparezca después de muchos años de la infección inicial. En general, cuando el sistema inmune está debilitado por alguna reinfección de origen exógeno, infección latente siendo la razón más frecuente. La cavitación es inevitable en la tuberculosis secundaria no tratada, provocando la apertura de las cavidades a las vías aéreas, los pulmones, lo cual provoca un importante foco de infección, ya que las flemas y líquidos que expulse por vía oral estarán cargados de bacterias. La tuberculosis secundaria localizada puede ser asintomática, que significa que no puede presentar síntomas, pero si no es así, los síntomas se presentan por las citocinas que secretan los macrófagos activados y consiste principalmente en malestar, anorexia, pérdida de peso y fiebre, siendo la fiebre baja más remitente. Puede presentarse en ocasiones y el paciente también presenta sudoraciones nocturnas. Cuando se agrava la enfermedad, los esputos son más frecuentes, primero mucoides y luego purulentos. Ya que la infección avanza, puede presentarse dolor pleural. La tuberculosis secundaria pulmonar localizada y apical puede ser curada con formación de tejido fibrótico o con tratamiento, o bien puede progresar y extenderse por diversas vías, provocando tuberculosis pulmonar progresiva o tuberculosis miliar pulmonar. Tuberculosis pulmonar progresiva. Puede aparecer en personas de edad avanzada o inmunodeprimidos. Las lesiones apicales continúan su extensión por el pulmón, llegan a los bronquios y pasan a los vasos sanguíneos, dando lugar a la diseminación del tejido caseoso y se crea una cavidad irregular que se tabica por tejido fibroso. Con un tratamiento adecuado puede detenerse ese proceso, dando lugar a la cicatrización fibrótica que suele alterar la anatomía del pulmón. En cambio, sin tratamiento o tratamiento inadecuado, hay alguna alteración en el sistema inmune. La infección puede diseminarse a través de las vías aéreas, conductos linfáticos y el sistema vascular. Tuberculosis miliar pulmonar. Cuando la infección pasa de los ganglios linfáticos al torrente sanguíneo y este regresa a los pulmones, se puede producir tuberculosis miliar pulmonar, dando lugar a las lesiones en focos microscópicos muy pequeños de aproximadamente 2 milímetros, con consistencia blanco-amarillenta que se encuentra en toda la extensión del pulmón. Estas lesiones pueden crecer hasta unirse unas con otras, afectando a lóbulos completos. Pruebas para el diagnóstico de tuberculosis. Existen dos tipos de pruebas para detectar la Mycobacterium tuberculosis en el cuerpo: la prueba cutánea, mejor conocida como PPD, y las de sangre. La prueba cutánea de tuberculina o PPD, derivado de proteínas purificadas que se toma de bacterias de tuberculosis, es una reacción cutánea de hipersensibilidad que indica la existencia de infección por tuberculosis. Se mide el transverso de la zona de induración de 48 a 72 horas. La prueba de sangre es una prueba de liberación de interferón gamma o IGRA. Otro tipo de diagnóstico es la prueba de esputo. Se hace toser al paciente para obtener una muestra de esputo que será examinada en laboratorio.